¿Quién era la Santa Inquisición Católica? Hoy vamos a verlo, acompáñame a ver este video. La Inquisición fue una poderosa institución establecida dentro de la Iglesia Católica para castigar y erradicar la herejía en Europa y América. Desde sus orígenes, en el siglo XII, su fama se acrecentó en base a la monstruosidad de las torturas que infligía y la implacable persecución de judíos y musulmanes. Perseguían a judíos y a musulmanes. Su manifestación más cruel se registró en España, donde la Inquisición llegó a ejecutar a unas 32.000 personas. 32.000 personas. La Inquisición comenzó con la persecución organizada de las religiones cristianas no católicas en Europa. Cuando habían organizaciones que se estaban empezando a agrupar, que no eran católicas, o sea, no estaban de acuerdo al dogma católico, ellos decían, estos son unos herejes, hay que matarlos. Los inquisidores llegaban hasta cualquier ciudad y anunciaban su presencia, dando a los ciudadanos la oportunidad de admitir su herejía. A los herejes no se les permitía enfrentarse a sus acusadores, no recibían asesoramiento y a menudo eran víctimas de acusaciones falsas. Inclusive eran acusados falsamente. Los acusados eran obligados a declarar bajo tortura y si no confesaban, la ejecución era ineludible. Los inquisidores cometieron innumerables abusos, desde quemar herejes en la hoguera, a pesar de que habían confesado, hasta confiscar sus tierras para enriquecimiento personal. Les quitaban sus tierras y propiedades para enriquecerse en la Iglesia Católica. En 1307, los inquisidores arrestaron y torturaron a más de 15.000 caballeros templarios en Francia, lo que resultó en decenas de ejecuciones. 35.000 en España torturados y asesinados, y ahora 15.000 en Francia. Juana de Arco, quemada en la hoguera en 1431, es acaso la víctima más famosa de la Inquisición. Hasta aquí yo quiero hacerles una pregunta. ¿Esta es la iglesia de Cristo? Supuestamente que dicen ser la iglesia verdadera de Cristo, o son unos criminales disfrazados de ovejas, lobos, rapaces, el mismo diablo. Hacia fines del siglo XV, los reyes de España creían que la corrupción en la Iglesia Católica Española era culpa de los judíos convertidos al cristianismo. Se culpó a los conversos de una plaga y se les acusó de envenenar el agua de las personas y secuestrar a niños cristianos. Mire, hasta fines del siglo XV, la Iglesia Católica creía que todo esto era consecuencia, o sea, el protestantismo o las herejías eran de los judíos convertidos al cristianismo. O sea, el pueblo de Israel, que es el pueblo de Dios bíblicamente, no se salvaron del diablo disfrazado. Después de que el clérigo Tomás de Torquemada fuera nombrado inquisidor general y estableciera tribunales en toda España, la tortura fue sistematizada para obtener confesiones. Mientras tanto, Roma creó su propia Inquisición en 1542 para perseguir a los protestantes. Hoy en día se la recuerda por haber juzgado a Galileo Galilei en 1633. En consonancia con las preocupaciones de Roma, la Inquisición española se centró en la creciente población de protestantes en la década de 1550.
a mediados de la década de 1600, había logrado expulsarlos de los territorios españoles, a la vez que había extendido su dominio sobre las colonias del continente americano. En 1808, Napoleón conquistó España y ordenó la abolición de la Inquisición. Después de la derrota de Napoleón en 1814, Fernando VII trabajó para restablecer la Inquisición, pero el gobierno francés lo impidió. Hacia 1834, la Inquisición española fue finalmente desmantelada. Sin embargo, la Inquisición romana todavía existe, aunque cambió su nombre en 2 ocasiones. Actualmente se llama Congregación para la Doctrina de la Fe. O sea que sigue existiendo la Inquisición Católica Romana, solo con otro nombre. Mire quién hizo este documental. History. ¿Usted ha visto History Channel? Es un documental, es un canal, mejor dicho, por televisión, por cable a nivel internacional, que relata hechos históricos documentados en videos. Esto no lo hizo cualquier persona. Si yo lo hubiera hecho aparte con imágenes, este video va a decir: ¿qué te crees tú, un mentiroso, hereje, protestante, etcétera y etcétera? Como me lo han dicho en diferentes videos que he hecho acá, hoy les traigo un video documental de History Channel que está hablando una gran verdad histórica. ¿Qué más quieres que te diga? ¿Qué más señal quieres, amigo? La Iglesia Católica es una asesina y homicida. No es la Iglesia de Cristo. La Iglesia de Cristo en la Biblia era perseguida. Y aquí en el siglo XII, la Santa Inquisición está persiguiendo y matando y torturando a aquellos que no quieren obedecer al catolicismo. ¿Usted cree que el cristianismo es por imposición o por decisión voluntaria? Dígame a ver. ¿Será que yo puedo obligar a la gente? Vas a hacerte cristiano y si no te haces yo te mato. ¿Qué es eso? Dígame si alguno de los discípulos y apóstoles de Jesús mataron a otras personas que no querían someterse al cristianismo. ¿Acaso Pedro hizo aquello que le dicen que es el primer papa? No. Pero estos papas que existieron y ahí estuvieron eran unos criminales. Y no es solo eso. Alguien dice: eso es mentira, eso es un invento. El Papa Juan Pablo II en el año 2000 pidió supuestamente perdón al mundo entero diciendo: perdonen, pido perdón en nombre de la Iglesia Católica por haber hecho tantos crímenes con la Santa Inquisición. La Iglesia debería arrodillarse ante Dios e implorar perdón por los pecados pasados y presentes cometidos por sus hijos e hijas. Ante el Muro de los Lamentos del Templo de Jerusalén, pide perdón una vez más a Dios por los sufrimientos que los cristianos han causado a los judíos. Y dice que el Papa pide perdón a los judíos y a los protestantes, o mejor dicho, pide perdón a los judíos porque los cristianos los persiguieron y los mataron. ¿Será que fueron los cristianos que persiguieron a los judíos para matarlos? No fueron los cristianos. Fueron los hijos del diablo. Estos no son cristianos. Es que cristiano es reflejar a Cristo, demostrar el amor de Cristo. Y amor no es matar. Entonces, no es lo mismo decir de que los cristianos persiguieron y mataron a los judíos. Una cosa que el Papa diga ser cristiano, con toda la Iglesia Católica diga ser cristiana, no significa que lo sea. La Biblia identifica quién es un verdadero cristiano si guarda la palabra, y por sus frutos los conoceréis. Jesucristo dijo: guardaos de los lobos que se visten con piel de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Así dijo. Y es más, las herramientas de tortura de la Santa Inquisición aún siguen guardados en el Vaticano. Le pregunto nuevamente: ¿es esta la Iglesia de Cristo? No es. Queridos amigos, si a mí van a tener que matarme por la causa de Cristo, tengo que dar mi vida. No yo ir a matar a otra gente imponiendo el cristianismo. ¿Y qué es la Iglesia de Cristo? Si solamente lo único que ostenta son sus riquezas
oro, perlas y piedras preciosas que tienen en el Vaticano? ¿Esa es la iglesia de Cristo? ¿Haciendo tesoros en la tierra? No, no lo es. Mas eso dejaremos para otro tema. Así que, ¿qué opina usted de esta historia que tal vez nunca conocía de la Santa Inquisición? Iniciamos este bloque hablando sobre el Papa Francisco, que este lunes pidió perdón por la persecución de la Iglesia Católica contra miembros de una pequeña confesión evangélica en Italia, que vio a su líder excomulgado y a sus fieles tachados de herejes durante la Edad Media. El Papa Francisco presentó sus disculpas cuando estaba en la primera visita de un pontífice a un templo valdense y comenzó el segundo día de su visita a Turín con un sólido mensaje sobre inclusión y fraternidad cristiana. En un discurso ante cientos de personas en el templo valdense de Turín, el Papa Francisco condenó los actos atroces cometidos por los cristianos en nombre de la fe a lo largo de la historia.